Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy quiero presentarles la unidad 2 del programa de la asignatura, que es la investigación como práctica social. En la clase pasada nosotros revisamos la dimensión epistemológica del conocimiento científico, revisamos escuelas de distintas concepciones de la vinculación entre la teoría y los hechos. Hoy vamos a repasar la dimensión sociológica, viendo un poco la importancia de la revisión de las condiciones sociales en que se produce ciencia. La investigación científica es una práctica social llevada adelante por agentes concretos que tienen un arraigo social específico, es decir, los científicos nacen en el seno de una clase social, tienen una orientación religiosa, tienen han estudiado en determinados lugares y todos esos conocimientos, todo ese arraigo social influye en su manera de ver el mundo, en su condición, en su construcción ideológica, en su cosmovisión. De manera que eh, acarrean, digamos, traen consigo, constituido como saberes previos, ese arraigo social y nos indican los epistemólogos de las ciencias sociales, tales como Pierre Bourdieu, nos indica que es necesario para comprender la producción académica, es necesario realizar un socioanálisis, es decir, ver de cuáles las condiciones en que los propios investigadores, cuáles son las condiciones de producción científica de los investigadores, ¿sí? Esto tiene que ver con que los investigadores se reconozcan como agentes sociales, parte de una cultura. Este reconocimiento va a permitir eludir algunas cuestiones que son obstáculos al conocimiento, porque están naturalizadas, porque están internalizadas, porque son conocimientos, ideas y enfoques que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, pero necesariamente tienen que ponerse en cuestión, tienen que discutirse, tienen que problematizarse, produciendo lo que Bourdieu llama la ruptura epistemológica. Esta ruptura epistemológica es someter a juicio crítico los conocimientos que traemos arraigados por nuestra orientación religiosa, por nuestra cosmovisión, por nuestra orientación ideológica, por nuestro ethos de clase, ¿no es cierto? Esto significa examinar la validez y las condiciones y los límites de los principios que utilizamos y predisponernos a detectar el origen de los conocimientos que tenemos internalizados. Está claro entonces que el conocimiento no es innato, que el hecho científico, el conocimiento se conquista, se construye, se comprueba. Partimos de los saberes que tenemos incorporados, pero deben ser sometidos a juicio crítico, confrontando con otras posiciones y construir prueba empírica, implementando un conjunto de técnicas y procedimientos rigurosos y sistemáticos. El método entonces es una herramienta para supervisar el trabajo del científico, para lograr hábitos intelectuales, para problematizar, no es un esquema de pasos repetitivos, sino un esquema de problematización y de puesta en cuestión, y en cierta manera opera como un vigilante epistemológico que nos permite superar los errores de interpretación. En ciencias sociales, el objeto de estudio y el sujeto investigador, el sujeto cognoscente, forman parte de un mismo campo. Están insertos en las mismas problemáticas sociales los investigadores sociales. Esto hace necesario que revisen las condiciones en que producen su trabajo para evitar
digamos, para reconocer sus pautas culturales y su lugar social y evitar juzgar las conductas de los demás desde las propias pautas culturales, incurriendo en etnocentrismo y desconociendo que cada etos de clase, que el lugar social en el que nacemos y nos desenvolvemos, nos constituye ideológicamente, y esto tiene que ser puesto también en consideración al revisar nuestros saberes previos. Pero además de nuestras condiciones personales dentro del seno social, también existen ideas que están consolidadas como ciertas, provenientes de los campos profesionales científicos, que son los paradigmas. Respecto de la definición de paradigmas, existen diferencias entre las distintas posiciones. Se atribuye a Thomas Kuhn la noción de paradigma. Sin embargo, en su clásico trabajo de 1962, él da como definición de paradigma distintas definiciones. Entiende que un paradigma es una teoría, son supuestos metafísicos de la ciencia, son valores epistémicos y son ejemplos acabados de esas teorías, ejemplares. Es decir, le otorga un sentido sociológico a la noción de paradigma, comprendiéndolo como marco teórico, creencias, valores y técnicas que se comparten dentro de una comunidad científica. Y también un sentido específico como problema tipo, como ejemplar. Estas dos últimas concepciones son las que se recuperaron de Thomas Kuhn. En base a esta idea, Piaget y García elaboran una definición de paradigma no impuesto, como es la explicación de Thomas Kuhn, que los paradigmas se van imponiendo como una práctica científica. Piaget y García explican que los paradigmas no se imponen, sino que se van construyendo y van constituyendo la manera natural de considerar la forma de hacer ciencia en un periodo determinado, sin imposición externa, sino que constituye como un saber aceptado que se va transmitiendo de generación en generación entre los científicos. Una concepción también significativa de compartir es la de Edgar Morin, muy coincidente con la de Piaget y García, que entiende que los paradigmas son principios ocultos que gobiernan nuestros pensamientos y que tienen su origen en el campo intelectual. Es decir, estamos hablando nosotros de comunidad científica, de campo científico, pero ¿qué diferencias hay entre cada uno de ellos? La idea de comunidad científica nos habla de un ámbito ciertamente armonioso en la cual se comparten ideas y quehaceres. Sin embargo, la noción de campo intelectual o campo científico tiene que ver con el funcionamiento del mundo de la ciencia como un campo social más, con sus contiendas simbólicas por ejercer la autoridad, imponiendo una visión de hacer ciencia, imponiendo una explicación específica del mundo. Es decir, como ya hemos visto a lo largo de las clases, las formas de entender las cosas no son dadas, sino que se logran en disputas simbólicas entre ideas distintas. Esto fuertemente pasa en las ciencias sociales. ¿Qué nos aporta un examen sociológico? Y bueno, más que nada, revisar las implicancias de los paradigmas imperantes en nuestra concepción del objeto de estudio y separarnos, distanciarnos de nuestros planteamientos preliminares o prenociones y acercarnos a formulaciones sistemáticas que van a constituir nuestros propios marcos teóricos, marcos interpretativos, pero esa construcción de nuestros marcos interpretativos va a requerir la deconstrucción de las prenociones que traemos. En la construcción teórica, los investigadores nos apropiamos de los paradigmas que están prevaleciendo en el campo académico.
el investigador forma parte de una cultura y de una comunidad académica específica donde prevalecen o imperan ciertos paradigmas por sobre otros y es importante esclarecer cuál es nuestra posición para poder producir conocimiento nuevo. En ciencias sociales específicamente conviven, disputan por ser los más, por imperar en el campo, por dominar el campo, el paradigma positivista, arraigado fuertemente en una posición epistemológica empirista y también refutacionista, y el paradigma constructivista, basado en una epistemología constructivista y en una sociología comprensiva. Cada uno de estos paradigmas tiene una forma distinta de concebir cómo es la realidad. Para el paradigma positivista, la realidad es objetiva. Para el paradigma constructivista, en cambio, la realidad es múltiple y es subjetiva, es decir, somos los sujetos quienes le otorgamos significado. A su vez, cada uno de estos paradigmas va a comprender de una manera distinta cómo se conoce, ¿no es cierto? Y cuál es la relación entre el investigador y el objeto investigado. Para el paradigma positivista existe un distanciamiento, una separación entre el investigador y su objeto de estudio, y esta objetividad es concebida como necesaria para la producción del conocimiento social. Sin embargo, para el paradigma constructivista hay un reconocimiento del arraigo social de los investigadores, ¿no es cierto? Y se asume que la interacción entre el objeto de estudio y el sujeto que conoce y el investigador son una condición necesaria de la producción de conocimiento, pero para eso existen procedimientos que permiten la reflexividad. En cuanto al papel que juegan los valores del investigador en la investigación, para el paradigma positivista existe una búsqueda de desprenderse de los propios valores. Esta búsqueda de objetividad supone desprenderse de la orientación ideológica, ¿no es cierto?, de las concepciones éticas, de lo injusto, etc. Sin embargo, en el paradigma constructivista se entiende que estos valores son los que permiten que el investigador se problematice y se oriente a investigar determinados temas y no otros. En relación a la orientación metodológica, que es un aspecto que vamos a ir viendo a lo largo de las clases y también fuertemente en la experiencia del trabajo práctico, cada uno de estos paradigmas va a posicionarse de manera distinta también. En el paradigma positivista, como decíamos antes, generalmente se busca un análisis causal, utilizando la inducción y la deducción como metodologías principales. Los conceptos son operacionalizados, se traducen en variables, dimensiones, indicadores, ¿sí? Se utilizan fuertemente las técnicas estadísticas, se busca que los datos sean representativos, se busca generalizar, ¿no es cierto? Más que nada generalizar. Esta es una posición tradicional en la construcción científica, por supuesto válida y por supuesto rigurosa, pero es la manera en que relacionamos que es la única manera de producir ciencia social. Sin embargo, cada vez más fuertemente se están imponiendo los paradigmas constructivistas que entienden metodológicamente que los conceptos y las categorías teóricas van surgiendo a lo largo de la misma investigación, y que no hay una relación deductiva
entre la teoría y los hechos, sino que existe una construcción teórica que se produce al manipular la información y al conocer los datos. Manipular no lo digo en el sentido peyorativo de manejarlos arbitrariamente, sino manipular en el sentido de operar con los datos. También existe en el marco de este paradigma el reconocimiento de la influencia mutua entre múltiples factores y entre las múltiples subjetividades en juego. La subjetividad del investigador, la subjetividad de los protagonistas de los hechos sociales investigados. Y entonces es necesaria producir un efecto de reflexión y reflexividad sobre los procesos analizados. A su vez, no es la búsqueda de generalización lo que está implicado en este paradigma, sino el análisis en profundidad, el detalle, el estudio de caso y no de cualquier caso, sino de aquellos casos significativos. Dejemos aquí y vamos a ir a lo largo de las clases ahondando justamente en las cuestiones de técnicas y procedimientos que implican cada una de estos abordajes metodológicos, pero una idea que quisiera transmitirles es que distinguir distintos paradigmas no implica confrontarlos y considerarlos como opuestos, sino que tenemos que entender que la investigación más completa va a ser aquella que integre posiciones epistemológicas, posiciones metodológicas diferentes, y entonces vamos a tender a una progresiva triangulación. Hoy nos quedamos entonces con la idea de cómo funciona el campo científico y cuáles son los paradigmas más importantes en investigación social.